Bueno, el título de la presentación, pues padres no nos dejen una bomba de tiempo, es una frase que en algunas situaciones encontramos quienes colaboramos con familias empresarias, ¿no? A veces escuchamos, papá no me dejes una bomba de tiempo, mamá no me dejes una bomba de tiempo, o tíos no nos dejen una bomba de tiempo. Y es una frase que también puede ser aplicable a familias o personas que han construido un importante patrimonio, ¿no? El caso que yo voy a desarrollar es una familia que me contactó en el mes de junio. Hemos mantenido ya cerca de 4 reuniones de coordinación para recabar información preliminar. Yo no estoy todavía trabajando con ellos, ahora les voy a explicar un poco el ejercicio. Y solamente mencionarles pues, que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y no se preocupen si algo coincide con el caso de ustedes, porque suele sucederles a, a muchas familias empresarias. Bueno, gracias por la presentación, Fernando. Cuando a mí me preguntan qué es lo que yo hago, cuál es mi trabajo, yo respondo que es lo que comentaba en antes, colaborar en que las familias empresarias identifiquen oportunidades para continuar y evitar lo que dice esta frase de Guy Talese, y lo estoy proyectando, espero que todos lo estén viendo, ¿no? Que dice, al principio la energía de una familia surge de la miseria, y esta miseria a menudo impulsa a un miembro de la familia a ir en busca de una vida mejor y a veces allana el camino para que los demás miembros lo sigan. Acá vendría el tema del emprendimiento, una persona que inicia un negocio para superarse. Entonces tienes una familia en ascenso, laboriosa y motivada. Y al cabo de una generación, esta laboriosidad puede producir riqueza. Y con la riqueza llega la posición social e incluso la nobleza. Y con la nobleza llega el orgullo y a menudo la arrogancia. La arrogancia suele ser un elemento que conduce al declive y con el tiempo todos vuelven a la miseria. Es una forma quizás más crítica de expresar esa famosa frase de abuelo trabajador, hijo millonario, nietos por dioseros, ¿no? Entonces, yo un poco, mi enfoque de trabajo es evitar que eso le suceda a las familias. Y para esto hay que evitar pues, que lo que yo llamo bomba de tiempo explote, ¿no? O sea, las bombas que se van creando en el proceso, hay que ver de que eso no suceda, porque generalmente impacta en la familia negativamente, impacta en nuestros trabajadores, impacta en nuestros proveedores, pero quizás quien menor impacto tiene son nuestros clientes, porque siempre la competencia está detrás de tomar nuestros clientes y quitarnos los negocios. Y los procesos de sucesión son oportunidades para la competencia. Y la mejor forma de no ser una oportunidad para la competencia es volvernos lo contrario, es ser una amenaza para ellos. Porque la mayoría de los negocios, lamentablemente, de familia, terminan desapareciendo en todas partes del mundo, ¿no? En la siguiente lámina, lo que he mostrado es utilizando estos famosos 3 círculos, el caso, famoso, ¿no? Es una señora Alberto, que tiene 73 años, es el fundador del negocio. Él está casado con una señora que se llama Patricia, de 70 años. Tienen 4 hijos. Giovanna es una hija, que es ama de casa. Guido, que es un hijo médico, que se dedica a su actividad profesional. Ellos ya no trabajan en la empresa. Patricia sí tuvo un rol muy importante en los primeros años del negocio, estuvo al lado del esposo todo el tiempo. Y tienen 2 hijos más, Hugo, que es el subgerente general de la empresa, Cecilia, que es una hija que trabaja como tesorera, es la hija menor, vino casi después de 11 años del último hijo, la engreída, ya encontró una situación económica diferente a la que vivieron sus hermanos, ya la familia estaba logrando mayores recursos económicos. En la empresa trabaja Marco, que es el esposo de Cecilia, ¿no? Que es la tesorera, trabaja Pedro, que es el esposo de Giovanna, que trabaja en área de servicios, y aparte trabaja un hermano, Julio, que es una persona que estuvo con él desde el inicio del negocio, ¿no? Alberto le tiene mucha estima, y un sobrino, Paolo, ¿no? Y es una empresa mediana para grande, es una empresa en que ahorita cuentan con cerca de 500 colaboradores.
tema de las bombas de tiempo, como yo lo he estado llamando, lo podemos ver en esta lámina, que son un poco las frases que yo he encontrado durante este proceso, ¿no? Primero, mi padre y Alberto y mi madre Patricia siempre nos dicen que la empresa será de los 4 hermanos. Es el mensaje que han transmitido los padres, ¿no? Que significa que va a ser un negocio de familia. Hay voluntad de continuidad. Bueno, ellos han dicho que esta empresa va a ser de ustedes y van a ser socios en partes iguales. Es una familia que hace como 3 años hicieron un protocolo de familia, pero que no se ha cumplido con nada de lo ahí escrito. Y acá, recordando un poco lo que comentó Verónica, hay que considerar que los papeles sin personas que los sepan gestionar no sirven para nada, ¿no? Podemos tener el mejor protocolo de familia, el mejor reglamento de tránsito, pues si llega la luz roja y no la respeto, no sirve de mucho. Giovanna, esto lo he seguido, yo no conocemos el sueldo de mis hermanos, pero sí tenemos información de que es excesivo, ¿no? O sea, tienen la información de que es excesivo. Y acá viene otro tema que también se trató en las reuniones anteriores, que es que hay que generar un esquema de información. Toda la familia tiene derecho a conocer información y esto no debe ser visto como una intromisión en los negocios, ¿no? Los accionistas tienen derecho de información actuales y futuros, y a veces la falta de información crea un ambiente de dudas, ¿no? Julio, el hermano de Alberto y Paolo, se creen dueños de la empresa. El aporte de ambos es nulo. Hugo quiere despedirlos ya. Hugo, recordemos, es el subgerente de la empresa. Ya quiere votar al tío y quiere votar a su primo del negocio. Cecilia está en la empresa de favor. Como es la engreída de mi madre, hace lo que le viene en gana. Más bien su esposo sí trabaja muy bien, ¿no? Y la verdad es que Cecilia, la hija que se supone que es tesorera, no va a la empresa casi nunca, ¿no? Tiene su sueldo, ella no trabaja en el negocio, y más bien cuando va, crea algunos pequeños conflictos en el negocio, ¿no? Esa es la que muchas veces algunos de la familia la consideran como el problema, ¿no? Hugo está preocupado por la sostenibilidad del negocio, ¿no? El mercado está complicado y la perspectiva requiere de una organización altamente competitiva, ¿no? Las empresas están en mercados altamente competitivos y necesitan equipos de gente que respondan, ¿no? Entonces él está preocupado por contar con una organización que requiera la empresa. Giovanna y yo, dice Guido, no recibimos nada de la empresa, aunque mi padre Alberto le ha dado al esposo de Giovanna un empleo. Hugo sugiere que hay que despedirlo a Pedro también, ¿no? Pero los padres no quieren. O sea, Hugo quiere ya despedir a toda su familia política. Los que trabajan en la empresa se molestan cuando yo les pregunto algo del negocio, ¿no? Mi padre Alberto nos dice que se quiere retirar en 3 años, pero se queja que no tiene liquidez, pues todo lo invierte. Y esto suele pasar, ¿no? O sea, hay muchos negocios que crecen mucho, invierten mucho en equipos, máquinas, etcétera, pero no generan a veces liquidez, ¿no? Y la liquidez, pues como dicen los norteamericanos, es el rey, ¿no? Cash is king, ¿no? Y esto ha sido evidente durante la pandemia, ¿no? Empresas que tuvieron liquidez pudieron aprovechar muy bien esa ventaja frente a la competencia. Nuestros hijos están por culminar sus estudios y algunos de los hermanos quieren que ingresen a trabajar. Claro, ya debajo de los 4 hermanos hay 11 nietos, ¿no? Y por las edades se imaginan que hay nietos que ya pasan los 30 años. Y como no han conseguido alguno de ellos empleo, quieren que ya empiecen a trabajar en la empresa. Entonces el panorama es más o menos complejo, ¿no? Alberto dice, pues la empresa ha dividido a mi familia, ¿no? No hay buen clima en la empresa, ya nada es como antes, ¿no? Hasta cierto punto dice, mi familia se está volviendo una amenaza para mi empresa, para mi negocio. En esta lámina, lo que yo trato de explicar un poco que el éxito de una empresa familiar requiere de alguna manera que los dos sistemas sonrían, ¿no? Sin llegar a situaciones utópicas, ¿no? Es evidente que la empresa debe dar resultados positivos, debe crecer, debe generar utilidades, crecer en ventas, participación de mercados, generar caja, etcétera. Y la familia debe sonreír en promedio. Es una familia que se puede, en condiciones normales, asentar, a conversar, discrepar, solucionar diferencias, etcétera. Entonces, ambos sistemas tienen que ir, yo los expreso con una manera que sonría, ¿no? Y es evidente que la situación que todos viven ahora no es de insatisfacción, ¿no? Ya no están contentos la mayoría de ellos, ¿no? Imagínense una reunión donde uno de los hijos quiere votar al cuñado, al tío, al hermano, se quejan de la hermana que gana un sueldo y no trabaja, etcétera, ¿no? O sea, la empresa ya no les está haciendo bien, de alguna u otra manera, ¿no?
la empresa no les está haciendo un bien. Y retomando un poco lo que comentaba Fernando Nogales, yo entiendo que nuestro trabajo como, independientemente del nombre que le demos, consultor, asesor, etcétera, ¿no? Porque siendo pues la administración, no siendo una ciencia exacta, los términos son identificados o definidos, depende a quién le pregunte uno, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es ayudar a superar estas situaciones de insatisfacción, ¿no? Ayudarlos mediante actividades de formación, de comunicación, de información, a que reflexionen para que terminen tomando decisiones que sean en beneficio de la empresa, de la familia y de cada uno de ellos. Y hay que motivarlos a que participen en este proceso. Lo mencionó Fernando Nogales y también lo mencionó Verónica en la mañana. Y hay que ver qué incentivos les damos para los cuales van a depender de la naturaleza de la insatisfacción, para que ellos participen voluntariamente de este proceso. Y también para vencer la resistencia al cambio, la cual es cierto, es más complicada de atacar cuando es oculta, ¿no? O sea, no se manifiesta, se expresa oralmente que se está de acuerdo con todo, pero por lo bajo no se avanza en mucho, incluso se bloquea. Entonces, la labor de quienes trabajamos con familias es hasta cierto punto ser la de un educador, ¿no? Es una tarea de apostolado, de evangelización, no en términos religiosos, sino en términos de que lleguen a convencerse de que implantar el sistema de gobierno que finalmente llegan a implantar sea el que corresponde a sus necesidades y complejidades propias. No es copiar el sistema de gobierno que puede estar en un manual. Cada familia, cada empresario, cada hijo, cada empresa es diferente. No es, si bien el concepto puede ser general, oye, implementemos un sistema de gobierno, la solución debe ser personalizada a cada caso, ¿no? Quiero ahora comentar algunas frases que yo he escuchado ante el proceso, ¿no? De Alberto y su familia. Dice, el protocolo no nos ha ayudado. Yo no estoy seguro, ¿no? Yo lo he visto y me parece un buen documento. Pero es solamente eso, un papel, ¿no? O sea, si las personas no son la clave para que lo implementen y lo hagan trabajar. El protocolo no es un fin, es más bien el inicio de una nueva etapa en la historia de una familia. Y nosotros los consultores no somos magos, ¿no? Que podemos decir abracadabra, arréglese la familia de Alberto y que todos pasen a ser felices. Ojalá fuera así, pero lamentablemente no lo es. Alberto me dice, yo creo que he actuado como buen padre, ¿no? Creo he sido justo con mis cuatro hijos. Entonces es cierto, ¿no? Pero a veces el rol que juega Alberto, que es pues simultáneamente el fundador, el accionista, el director, el gerente, el papá, el tío, el hermano, hace que involuntariamente caiga en confusiones, ¿no? Entonces, por querer ser buen padre en la empresa, puede terminar siendo un mal empresario, ¿no? Y no es que esté bien siendo un mal empresario adrede, porque ningún empresario cuando decide relacionar a su familia con la empresa que él creó, lo hace pensando que eso va a terminar mal, por lo contrario. Piensa que eso es lo mejor para el negocio. Todos lo hacen con esa orientación. Lo que pasa es que se juntan dos sistemas totalmente antagónicos en valores, en objetivos, que generan confusiones que van llevando a que el negocio vaya perdiendo competitividad. También tener en cuenta pues, que hay veces hay que diferenciar justicia con igualdad, ¿no? Otra frase que me ha dicho es, mi sueño es que todos mis hijos continúan y hagan crecer lo que yo empecé. Eso es viable y es lo que hay que hacer. O sea, yo creo que el reto, como mencionaba también Fernando Nogales, es empezar un emprendimiento que empezó de repente como una pequeña empresa, pasó a ser una mediana empresa, a una gran empresa, que se vuelva una corporación de varias empresas, que ya no sea nacional, sino que sea internacional. Eso es lo que hay que buscar, crear. Pero si no se prepara a la familia para este proceso, este sueño puede terminar como una pesadilla, ¿no? Entonces, el tema de la incorporación también de la familia debe ser voluntaria, ¿no? O sea, no sé si al médico le interesará seguir siendo accionista de esta compañía, ¿no? Pero la incorporación de la familia debe ser voluntaria y hay que prepararse para el rol. La otra frase es que no están seguros que la empresa pueda generar recursos para que toda la familia que trabaja ahí pueda vivir, porque la empresa tiene importantes deudas.
¿no? Entonces, claro, este negocio para una familia nuclear de 6 personas les permitió vivir muy bien, educarse muy bien, y gozar del esfuerzo de tanto trabajo, ¿no? Pero si toda la familia va a trabajar, en poco tiempo va a tener que generar recursos para 18, 19 personas, y a él le preocupa eso, ¿no? Que más gente empiece a trabajar y que la empresa no genere lo suficiente. Después, como otro punto interesante, es que, como ven, él hizo un protocolo hace unos años, ¿no? Es que él ha recibido varias sugerencias, ¿no? Puntualmente ha recibido 6 sugerencias, ¿no? La de un cuñado que le ha dicho, oye, compadre, vende la empresa, olvídate, ¿no? Y esto puede ser una oportunidad, ¿no? O sea, vender una empresa no es un fracaso, es pues una oportunidad y suele ser recomendable si el riesgo de continuar es alto, ¿no? Ese es un primer consejo. El segundo se lo ha dado a su abogado corporativo y le ha dicho, desfamiliariza la empresa, despide a tus hijos políticos, saca a tu hermano y sobrino, contrata un gerente externo, que todos vivan de dividendos, saca a tu hija Cecilia, que algunos la ven como problema. Yo no sé si Cecilia es un problema, es un síntoma, más bien de un problema mayor, de que de repente los padres a veces no ponemos límites a los hijos y vamos generando en el tiempo derechos adquiridos. Un tercer amigo, que es un amigo, le ha dicho, oye Alberto, no hagas nada, ya que tus hijos lo resuelvan cuando tú y Patricia mueran. Pero eso sí, que ya no ingrese ningún familiar más. Esta también es una posibilidad que toman algunos empresarios. Hay empresarios que dicen, no, yo mejor no hago nada, ya que se encarguen los que ellos cuando yo no esté acá, ¿no? Y yo lo considero de una manera que es hasta un acto irresponsable, ¿no? Y acá pues hay que recordar esta frase de Peter Drucker, que dice, pues ahí donde hay una empresa exitosa, alguien tomó una decisión valiente alguna vez, ¿no? Y el proceso de sucesión requiere tomar decisiones valientes, en algunos casos. Y tomar decisiones no significa, por ejemplo, en el caso que haya que desvincular familia, desvincularlos fríamente. Son procesos que hay que hacerlos bien. No hay que maltratar egos ni autoestimas de las personas, ¿no? El cuarto consejo lo ha recibido de su contador general, de una persona de mucha confianza de él, ¿no? Le he dicho, oye, Alberto, ¿sabes qué? Prepara un nuevo protocolo. El proceso anterior no fue el adecuado. Los consultores terminaron vendiéndonos otros servicios de mayor valor. Y eso es cierto, ¿no? A veces sucede. Yo no lo recomiendo. Yo creo que cuando una familia contrata a un consultor, su foco debe ser el formar la familia empresaria o la empresa familiar sostenible. Porque cuando se empieza a encargar otros proyectos, que ame la auditoría, mi sistema de información, se empieza a perder el foco. El foco del asesor o consultor es formar a la familia empresaria. Después un primo, que es un gerente de una corporación internacional, le ha dicho, oye, compadre, esto es el que debes decidir. Es tu responsabilidad y no debes de evadirla, ¿no? Y estoy seguro que tú sabes qué hacer, pero que no sabes cómo hacerlo. Y es cierto, también sucede, ¿no? Muchas veces la gente sabe qué hacer, pero no sabe cómo hacerlo. Su tributarista, que es un asesor tributario, le ha dicho, búscate otro consultor, ¿no? Organízate un proceso de selección, y esa es la razón por la que yo soy invitado, ¿no? O sea, estoy invitado con 3 empresas más, haz un proceso y que te presente un plan de trabajo y avanza de esa manera. Entonces, como pueden ver, estas 5 o 6 sugerencias nos dan una idea de la complejidad y de los diferentes caminos que puede tener un negocio de familia, ¿no? Y durante este proceso, pues cuando hemos tenido las reuniones, Alberto, sus hijos me han preguntado, oye, ¿cómo sería tu ayuda? ¿Cómo nos podrías ayudar? Etcétera, ¿no? Entonces, si bien cada familia, cada empresario, cada hijo, cada empresa es diferente, en este caso, y luego las 4 reuniones que hemos tenido, que han sido reuniones de trabajo realmente, para tomar alguna información preliminar y previo proceso integral de diagnosis, mi sugerencia es lo que yo suelo trabajar y que fue el tema de mi presentación el año pasado, que es que participe en un proceso de formar una empresa familiar sostenible, ¿no? Yo entiendo una empresa familiar sostenible como aquella que responsablemente genera valor para sus propietarios y que entre otros aspectos tiene pues un propósito definido, ¿no? ¿Qué somos, no? O sea, ¿para qué tenemos esta empresa? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Tiene objetivos de mediano plazo? ¿Qué queremos ser al 2025? Cuenta con un equipo humano que requiere el plan de negocio, ¿no? Con el tiempo también las empresas empiezan a requerir de equipos humanos, ¿no? Entonces una pregunta que surgió ante este lineamiento inicial es, oye, ¿por qué empiezas por la empresa? ¿No? O sea, ¿por qué me hablas de formar una empresa familiar sostenible? Y la verdad es que con este enfoque no se prioriza solamente la empresa, ¿no? Eso de pensar que es primero la empresa o la familia,
yo no lo veo como un enfoque adecuado. Lo primero debe ser la empresa de la familia, ¿no? Porque recordemos que sin empresa no hay empresa familiar, ¿no? La empresa quiebra, desaparece y la familia va a seguir, como dijo Fernando Nogales, que es la institución quizá más importante de la humanidad. Entonces, el enfoque debe ser la empresa de la familia. Porque recordemos que las empresas familiares tienen el reto, un doble reto. Por un lado, fortalecer la estructura de su gobierno de empresa y por otro lado, el gobierno de la familia. Y la secuencia en que se aborde puede tener impacto en el resultado final, ¿no? Generalmente, si nos centramos en la organización familiar y en la dinámica y en la complejidad y en el grado de funcionalidad de la familia, puede ser un proceso muy largo y complejo y podría retardar pues la búsqueda de acuerdos que hay que tomar, ¿no? O sea, por ejemplo, algunos de ellos vamos a verlos, no todos, quién va a ser el gerente general de la empresa, cuáles van a ser los requisitos para entrar al negocio, etc. Por lo cual es más eficaz, es pragmático, afrontar el proceso de desarrollar el sistema de gobierno de la empresa de la familia, ¿no? Que de alguna manera es priorizar los dos sistemas. ¿Y para qué hacerlo así? Porque hacerlo así de alguna manera, perdón, blindamos a la empresa de la amenaza que puede significar una familia. O sea, blindamos que la familia no impacte negativamente en el negocio y que la forma en que se gestiona y toma decisiones no divida a la familia. Pero ojo que esto no es lo más importante. O sea, lo más importante no es tener una familia que reúna niveles mínimos de unidad, compromiso, felicidad. La meta es crecer, ¿no? Y es crecer como familia empresaria. Es pasar pues de un emprendimiento inicial, chiquito, que va creciendo, a un negocio, a una empresa, después a un grupo nacional y después a un grupo internacional. Estos procesos lo que buscan es formar familias empresarias exitosas, que vayan creciendo en todas sus dimensiones, como personas y como inversionistas. Entonces, para participar de un proceso de formación de una empresa familiar sostenible, hay que tener en claro algunos conceptos básicos, ¿no? Primero, que el paso de un negocio es el paso de en este caso, de una persona o con su cónyuge 2 a 4 hijos, ¿no? O sea, es el paso de 1 a 4. En forma individual, cada uno de los 4 hijos va a ser un accionista minoritario. O sea, ninguno va a tener poder de decisión para tomar alguna decisión, y todavía es más complicado porque son 4. O sea, se pueden formar 2 bloques de 2 y se bloquean las tomas de decisiones trascendentales de una junta de accionistas. Los hijos son socios obligados, ¿no? O sea, los 4 hijos de Alberto no se escogieron para ser socios. Ellos van a ser socios cuando el papá decida transferir las acciones o cuando, por la ley de la vida, ya no nos acompañe. Pero los hijos son socios obligados, y el que sean hermanos no significa que estén preparados para compartir una sociedad, ¿no? Después hay que entender que estos procesos no es un proceso puntual, de corto plazo, que dura 3 semanas, me hace mi protocolo y me voy, ¿no? No, son procesos de mediano y a veces de largo plazo. Y como tal debe ser asumido en varios enfoques, ¿no? Como un medio para proteger mi patrimonio. Oye, construir el patrimonio de Alberto ha costado sangre, sudor y lágrimas, y hay que protegerlo de una u otra manera. Y el reto de la siguiente generación es hacerlo crecer. Estos procesos son oportunidad para que los negocios crezcan. Y hay que reemprender, como dijo Andrés en una presentación anterior, ¿no? O sea, hay que reemprender dentro de la familia empresaria, porque es también la manera de mitigar el riesgo de depender de un solo negocio, que le ha pasado a muchas familias en esta pandemia, ¿no? Familias que estaban solo con un negocio y que fue afectado brutalmente y que se quedaron sin ingresos toda la familia, ¿no? Entonces esto está también obligando a pensar en el tema de reemprender y diversificar. Tiene que ser visto como una inversión, ¿no? Una inversión para la familia y una inversión para la empresa. No es un gasto. Esto no es un gasto. Y también al final significa el inicio de una nueva historia en la interacción familia-empresa, ¿no? Alberto y sus hijos tienen ya una historia de cerca de 30 y tantos años con este negocio. Hay cosas buenas, cosas excelentes, cosas que ya no quieren que suceda, cosas malas,
Pero a partir de ahora, es decir, oye, a partir de ahora queremos trabajar en este proyecto, hacerlo crecer, estas son nuestras nuevas reglas, que puede estar formalizado en este estatuto social, en un protocolo de familia, en lo que sea, pero es el inicio de una nueva historia entre familia y empresa, ¿no? Entonces, ¿qué debe decidir la familia, no? Ahí estoy totalmente de acuerdo en lo que decía Fernando, o sea, Nogales, ¿no? Quien decide finalmente estos temas es la familia. Nosotros actuamos como facilitadores, promotores, a veces retadores, ¿no? Poniéndolos en situaciones complicadas, pero ellos son los que tienen que decidir, ¿no? Y en otros puntos, pues decidir, lo voy a tratar muy rápido porque ha sido tratado en exposiciones anteriores, es decir, qué sistema de gobierno voy a tener, ¿no? Voy a tener junta de familia, directorio, junta de accionistas, equipo de segunda generación, acordar el tipo de empresa que quiero hacer, ¿no? ¿Cuál es mi propósito como familia empresaria? ¿Qué queremos ser como familia empresaria? ¿No? ¿Qué tipo de negocio queremos ser? ¿No? ¿Una empresa que trabaja a toda la familia o una empresa de familia, de inversión familiar? ¿O queremos ya transformarnos en un family office? Etcétera. También hay que formalizar todas las interacciones entre familia y empresa, laborales, financieras, comerciales, etcétera. Entonces, este proceso que va incluyendo actividades de informar, aceptar, conocer, etcétera, es un proceso que toma tiempo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un tema que puso en su exposición Fernando Todd, ¿no? El testamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ellos deben conocer qué es un testamento, qué implica hacer un testamento. Una vez que lo han entendido, decir, sí, yo quiero un testamento. Ya, quiero testamento, ahora implanta tu testamento. Anda y regístralo y anda a tu notario. Y después revisarlo periódicamente y hacer un feedback. Y así con todos los demás elementos, ¿no? Oye, necesito un directorio, saber qué hace un directorio, ¿no? Porque a veces empresas implantan directorios, pero parece un comité de gerencia, ¿no? Entonces, definir qué hace un directorio y entender lo que significa, decir lo quiero, lo implanto y lo vamos evaluando, ¿no? Y este proceso también colabora en formar algunas habilidades blandas, como se llama, ¿no? A que la empresa cultive el diálogo, ¿no? Pues esto se hace en reuniones de trabajo y que la gente empiece a aprender a comunicarse. Evitar que existan puestos que se llama debajo del iceberg, ¿no? O sea, que la gente empiece a expresar lo que siente, lo que le molesta, ¿no? A veces hay temor de expresarlo, ¿no? ¿No? Estos procesos también ayudan a que la familia tolere las diferencias y aceptar que el conflicto estará siempre presente, ¿no? Los procesos estos no es que de un día para otro se arregló todo, el conflicto siempre va a estar presente. A una familia que considera a su empresa como una fuente que responsablemente les crea valor. Ese es el medio que a mí me permite vivir bien, educar a mis hijos, viajar, tener casa en Lima, en Miami, en España, donde sea. Y personas que van a anteponer sus intereses personales en beneficio de la empresa familiar. Y eso implica a veces ceder en algo en el corto plazo para un mejor retorno en el largo plazo. Esto lo creo que lo mencionó Verónica, ¿no? Pero a veces hay que tomar, a veces cuando hay decisiones que tienen impactos negativos en un miembro de la familia. Y esos impactos negativos hay que atenderlos diligentemente de manera de no complicar más la dinámica de la familia, ¿no? Y los cambios, y esto puede ir desde aspectos económicos, emocionales, de educación, etc. Este proceso también colabora en que los miembros de la familia conozcan qué instrumentos debo considerar en mi proceso de continuidad o de sucesión, ¿no? El testamento, el protocolo de familia, hacer un poder preventivo, etc. Y quizás lo más importante, yo considero tres habilidades, ¿no? Uno, que aprendan a trabajar en equipo, ¿no? Trabajar en equipo es establecer algunas reglas, organizar las reuniones con agenda, tratar temas y aceptar cuál es el proceso de toma de decisiones, ¿no? Recordemos pues que los hijos normalmente no tienen derechos hasta que reciban las acciones del padre, ¿no? Los hijos tenemos expectativas, pero no somos dueños de nada. Entonces hay que entender que en la junta de accionistas quien decide es el que tiene la propiedad. Que en junta de familia podremos decidir de alguna manera por cantidad de personas, que en un directorio se toma por mayorías o un comité.
Pero es importante que aprendan a trabajar en equipo, aprendan a respetar las normas que corresponden a cada órgano de gobierno, comité que hayan decidido crear. Deben haber desarrollado la habilidad de comunicarse asertivamente, o sea, de expresar lo que yo pienso, no asumir, no criticar ácidamente, pero sí comunicar lo que yo pienso y sin herir y maltratar a nadie. Y finalmente administrar el tiempo, ¿no? Porque esto es, si uno utiliza pues la matriz de Covey, de los hábitos de la gente altamente efectiva, es un asunto importante, ¿no? Muchas veces no es urgente, ¿no? Pero hay que tratarlo con la importancia del caso, ¿no? Se vuelve urgente cuando el empresario le pasa algo, ¿no? Se muere o le da un ataque al cerebro y queda paralizado y no se sabe ni cómo se van a tomar decisiones, etcétera, ¿no? Entonces es mejor esto, darle el tiempo que requiere, ¿no? Porque hay muchos empresarios que que quieren trabajar este tema y yo les pregunto, ¿y cuánto tiempo te dedicas a tu familia, no? Entonces todo el día trabajan, ¿no? Desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche y no le dedican poco tiempo a la familia. Y hay que dedicarle tiempo a la familia, ¿no? Entonces, finalmente, pues lo que yo espero de estos procesos es que al final se constituya una familia que voluntariamente, porque también utilizando, creo que lo utilizó Fernando o Verónica, tienen que subirse voluntariamente al barco las personas que quieran hacerlo, ¿no? O sea, no podemos obligar a nadie que continúe en el negocio cuando no quiere hacerlo o cuando no tiene las habilidades que pueda requerir el ser accionista de una empresa, ¿no? O sea, yo tengo 2 acciones de una empresa acá en Perú y yo no por eso puedo ir a la empresa y gritarle a la recepcionista o ir a darle órdenes al gerente general, ¿no? Y eso es lo que tiene que entender un miembro de una familia, ¿no? O sea, porque a veces ser accionista de una empresa, y normalmente los hijos de segunda generación, ninguno es mayoritario, todos son minoritarios, crean que puedan manejarse como se maneja el padre. Ellos son socios, y son socios obligados. El padre sí, yo utilizo el término de dueño, fue dueño. Entonces a veces es una bendición y una maldición, porque quienes terminan destruyendo los negocios son los accionistas, ¿no? Es por eso que también yo utilizo un concepto que llamo, que es formar buenos accionistas, ¿no? O sea, una familia empresaria está formada por buenos accionistas, personas que entienden cuáles son sus derechos, sus responsabilidades, cuáles son sus límites, etcétera, ¿no? Entonces, retomando el caso de Alberto, él tiene pues un conjunto de temas por resolver, por llamarlo de alguna manera, que yo le diría son oportunidades, ¿no? Y quizás responder a las siguientes preguntas lo va a ayudar, ¿no? Que son preguntas que en algún momento yo lo hice y que las hemos tratado acá también durante esta presentación, ¿no? Es por qué hacerlo, ¿no? O sea, ¿por qué hacerlo, no? Entonces, uno es para proteger un patrimonio, 2, que la empresa no divida a la familia. O sea, yo en ese asunto sí soy bien, a veces estricto, ¿no? Yo cuando veo que una empresa empieza a dividir a la familia, yo le digo, ¿sabes qué? Mejor vendan. Olvídense ya. Vean cómo manejamos el patrimonio, la deuda, pero para tener una empresa, para estar todos peleados, es complicado, ¿no? Pero también es cierto que a veces te encuentras con personas que viven del conflicto, ¿no? O sea, les encanta estar todo el tiempo en conflicto. Pero a veces cuando ya la empresa divide, mejor vendamos la familia. ¿Por qué hacerlo? Para crecer como grupo, ¿no? O sea, se pierde mucho tiempo, ¿no? El pobre Hugo pierde horas lidiando con problemas familiares, ¿no? Con la hija que no va, cuando va a la oficina crea problemas, el cuñado que no trabaja, va cuando quiere, etcétera, ¿no? ¿Y por qué hacerlo? Porque es planificar la sucesión, ¿no? También por qué hacerlo para superar la situación de insatisfacción. Normalmente cuando nosotros nos llama una familia es porque hay una situación de insatisfacción, algo que les molesta, no tienen piedras en el zapato y hay que superarla, ¿no? Hay que pasar a una situación deseada, ¿no? Y finalmente hacerlo porque con esto no vamos a dejar bomba de tiempo a los hijos o al sobrino o a los nietos, ¿no? Entonces lo que también se debe entender Alberto y todos los empresarios es que esto no es un proceso sencillo, ¿no? Pero que es mejor hacerlo, ¿no? Siempre va a ser una oportunidad, nunca va a ser una amenaza. Y mientras más pronto, mejor, ¿no? Como decía Fernando Tot, es como ir al dentista, que es un ejemplo que yo también a veces utilizo, ¿no? O
sea, si vas al dentista una vez al año por un chequeo preventivo, pues te van a hacer la limpieza, una profilaxis de repente y listo. Pues si dejas de ir, pues vas a los 2 años, te van a tener que sacar de repente muelas o 5 curaciones y de repente si vas después de 5 años, te van a tener que cambiar toda la dentadura. Entonces esto, y es también como tomar un seguro, ¿no? O sea, participar en un proceso de estos es como, eh, es preferible tenerlo y no utilizarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Ya para ir terminando, volver a recordar la frase de Peter Drucker, ahí donde hay una empresa exitosa, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Y estos procesos requieren decisiones valientes. Alberto y familia, y en general todas las empresas, todas las familias empresarias, son quienes deben decidir la mejor forma de afrontar un proceso para superar las situaciones de insatisfacción, para, entre otros aspectos, no dejarle bomba de tiempo a sus descendientes, ¿no? En el caso pues, de Alberto y después de un proceso de participación con un facilitador externo, ellos tendrán que llegar a la mejor decisión, ¿no? Ya algunas se las han planteado, ¿no? Venderemos la empresa, desfamiliaricemos la empresa, todos pasaremos a ser accionistas, ya nadie trabaja. No hacer nada es otra decisión que pueden tomar, ya verán que a uno qué es lo que hace. Otra opción, vamos a formar a participar para formar una empresa familiar sostenible. Otra opción, dividamos patrimonio, dejemos la empresa a quienes trabajan y a los que no trabajan le doy otro patrimonio. Pero finalmente quienes deben decidir, y deben decidir diligentemente, es decir, con responsabilidad, es la familia. Y para tomar decisiones diligentes, una familia tiene que estar preparada. Una familia que no está preparada, que no conoce las complejidades del negocio familiar, los instrumentos que pueden utilizarse en estos procesos, que no conoce de sistemas de gobernanza, que no sabe interpretar estados financieros, no va a tomar una decisión diligente. Entonces, después de un tiempo, la familia tomará la mejor decisión que corresponda a sus necesidades, sus complejidades, ¿no? Que será pues algunas de las que yo he mencionado u otras que se dan en otros casos. Pero en conclusión es, veamos este proceso como una oportunidad, nunca lo veamos como una amenaza, seamos valientes en tomar las decisiones que impliquen cambios que impactan en la familia, hagámoslo bien, no maltratemos los egos ni las autoestimas de las personas, ¿no? Y finalmente, verlo, reitero, como una oportunidad. Y nada más, ahora yo quedaría atento para atender cualquier consulta, comentario que podría existir, Fernando. Andrés. Sí, muy bien, Luis. Te agradecemos. Bueno, el ser el último de un día, la verdad que es un gran desafío. Hemos tenido un día redondo, creo yo, con exposiciones muy clarificadoras, muy buenas. Y yo, escuchando la tuya en particular, me acordaba de un concepto que por lo menos a mí me hace mucho sentido, que es que las familias habitualmente se reflejan como con un árbol, ¿no? El tronco, y empiezan a dividirse después los hijos, nietos. Y dentro del árbol existe el concepto en la jardinería de la poda. Y resulta que en la familia, muchas veces nos encontramos, yo creo que en casi todas, nos encontramos que puede haber un elemento disociador. Un hijo, una hija que siempre está generando problemas, no solamente en lo familiar, sino que en lo empresarial también. Y cuando eso ocurre, y no encontramos caminos para poder seguir juntos, es una buena solución la poda. Podar a esa persona, no en términos peyorativos, pero sí decir, mira, el resto nos llevamos muy bien, somos capaces de hacer negocios, somos capaces de trabajar, tenemos una visión más o menos en común, y contigo no podemos. Entonces, hagamos una valorización de la compañía y te daremos en líquido tu participación, de tal manera que no tenga ningún perjuicio patrimonial, pero que nos dejes trabajar, digamos, en el fondo, seguir adelante. Y esa poda puede ser de una o de más personas. El problema de la poda es que hay que generar recursos. Y una de las soluciones también es que uno puede endeudarse, endeudar la empresa a lo mejor y hacer un retiro, tomar ciertos créditos, hacer algo. Yo creo que eso es una solución.
a mí en lo personal me ha tocado ver familias que lamentablemente no escuchan algo que tú dijiste que yo comparto, que es que cuando no hay acuerdo entre las partes hay que vender. Y vender a tiempo, porque la compañía está funcionando, tiene un valor económico y te la pueden valorizar algunos expertos y por lo tanto decir, mira, esta empresa vale 100 y tomas esos 100 y cada uno pues ve con su participación si hace otra empresa o simplemente se dedica a las rentas. Y a mí me ha tocado ver familias que tenían compañías grandes, muy, muy grandes. Estoy hablando de 200, 300 millones de dólares de capital, digamos, de patrimonio y valor, y que por no acuerdo de los hermanos, simplemente eso desapareció y quedaron en cero, cero. Entonces, yo creo que ese consejo es muy valioso y yo rescato eso, bueno, junto con esto que te decía de la poda, la verdad que es súper interesante el ejercicio que tú hiciste porque tomaste los círculos que son tan emblemáticos de la familia empresaria y les pusiste nombre. Entonces eso hace que sea tremendamente didáctico, así que no, mira, me gustó mucho. No sé, Fernando, ¿tienes alguna pregunta o del público? Sí, felicitarte Luis, hay muchos comentarios. Invito a la gente que nos escucha, si tienen preguntas, aquí a través del chat o por la sección de preguntas y respuestas. Aquí Juan Preciado, Luis, nos pregunta, buenas tardes, en tu opinión, si los hijos no quieren participar en la empresa, ¿recomiendas vender? Lo vería como una posibilidad, porque también puede ser que un hijo no quiera, o sea, ahora depende, no quiera participar cómo, en qué rol, ¿no? O sea, si no quiere participar en nada, es decir, no quiere ni trabajar, ni ser director, ni ser accionista, pues comprarle su parte y no considerarlo en la transmisión de las acciones. Pero si no quiere participar trabajando, podría ser un accionista y recibir los dividendos cuando buenamente la sociedad los distribuya, ¿no? Sí. ¿Qué crees que nos falta o cómo crees que, dónde crees que estamos ahorita en nuestros países en Latinoamérica con el tema de los directores externos? ¿Estamos familiarizados? ¿Estamos todavía lejanos? ¿Falta profesionalizar un poco más las estructuras internas de la empresa para que puedan funcionar? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Yo te diría que en general sí hay algunos avances, ¿no? Vas a encontrar de todo, ¿no? Yo creo que el proceso de implantación de un directorios con participación de externos es un proceso, no es un evento actual. Hay que preparar a la familia para que entienda qué le corresponde a un director. Hay que preparar a la gerencia para que prepare la información que necesita un directorio. Hay que entender pues, que un directorio es ojos, oídos y boca, no mete manos en el negocio, por decirlo de una u otra manera, y entender cuáles son sus principales responsabilidades, ¿no? Y también considerar que de acuerdo a la complejidad del plan de negocios y del mercado, los directorios también tienen que ser evaluados y recompuestos periódicamente, ¿no? Normalmente si es un primer directorio de familia, puede ser un directorio en tránsito para superar algunos temas de la interacción familia y empresa que están quedando, ¿no? Y después hay que ir en función al plan de negocio definir sus perfiles. Yo creo que hay apertura de muchos, no sé si de muchos, ¿no? Pero de varios familias de poner directores externos. Ahora, lo que yo no sé y no tengo data que me pueda confirmar es cuántos de estos directores externos finalmente terminan cumpliendo con sus responsabilidades, ¿no? Porque hay muchos que son solamente de efecto cosmético, ¿no? O sea, tengo directorio, pero no funciona, ¿no? Y yo Claro. creo que en el rol de director externo, yo escribí un artículo que se llama Debo despedir al directorio, que era un caso un caso además absolutamente real, ¿no? Un directorio con 3 externos y donde quienes decidían todos era la familia, ¿no? Habían cambiado de 3 gerentes generales en 4 años, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaba? Le pregunté yo, no, nos reunimos, me dijo el papá con mis hijos y decimos que ya hay que cambiar gerente. ¿Qué hacían? Lo subían como director por un tiempo. ¿Y los demás directores cómo hacían? No, les avisábamos después y ya firmamos el acto.
Entonces, sí creo que falta directores que sepan decir no. ¿Ok? O sea, que sepan decir no y que sepan también decir cuándo irse, ¿no? Y para eso hay que trabajar varios temas, ¿no? Uno, cuánto le vas a pagar, ¿no? Debe ser siempre una compensación razonable que evite que la persona diga sí señor a todo, ¿no? Entonces hay casos en que por la compensación algunos dicen sí a todo. Pero sí, yo creo que hay avances, no sé, a ver, como imagen se ve muy bien, ¿no? Para las empresas que lo tienen. Ahora, no sé en cuánto será efectivamente efectivo, ¿verdad? La redundancia, ¿no? Aunque de alguna manera te das cuenta si el negocio está dando resultados positivos, ¿no? Aunque un directorio pues no tiene, no tiene responsabilidad final de resultados, ¿no? Más bien su responsabilidad es de medio, ¿no? Es un medio para que la empresa dé resultados. Entonces es muy importante definir su composición de la familia. Y también considerar que el tamaño y los perfiles que vas a considerar, porque a veces pues, por hablar del tema de la diversidad, pues terminas con un directorio en que nadie se pone de acuerdo, ¿no? O sea, pues, hay que poner el directorio, no lo que diga la moda, ¿no? Porque también lo habló Fernando Nogales, hay empresas familiares que tienen 200, 300, 400 años y en esa época no existía gobierno corporativo, ¿no? Entonces el tema, sí existía gobierno, sí existía un sistema de gobierno explícito, ¿no? Pero no existía gobierno corporativo ni directorio. Entonces, si bien todos creemos que es un excelente órgano de gobierno para una familia empresaria, o sea, no lo calquemos como está escrito en un manual de empresas que cotizan en bolsa. Veamos los manuales de empresas de capital cerrado, ¿no? Porque recordemos que todo este sistema de gobierno nace por abuso, por llamarlo de alguna manera, o crisis de empresas. Y para una empresa familiar, lo bueno de trabajar el tema de gobierno es que se protege este concepto de proteger al accionista minoritario. Y en un negocio de familia, casi todos los hijos de segunda generación o tercero, los sobrinos, son minoritarios. Ninguno tiene capacidad de control. Y los sistemas estos de gobierno se hacen para proteger a todos los accionistas por igual. Todos tienen los mismos derechos y responsabilidades. Entonces, ese es uno de los conceptos que es importante que las familias lo entiendan y que por esa razón digan, sí, yo lo quiero hacer. Porque se protege de que se junten mayoritarios y que manejen la empresa en perjuicio de los minoritarios, ¿no? Y que se han dado casos, estoy seguro, en todos los países. Sí, claro. Y ahorita que mencionas el hecho de los directorios cosméticos, también quizá muchas veces son originados por protocolos cosméticos. Es decir, tienes un protocolo familiar, lo firmaste, lo guardaste, lo tienes en el último cajón, hasta mero atrás, y no le das vida. Y se queda únicamente en una carta de buenas intenciones que no puedes ejecutar, que no puedes continuar, y eso te va llevando a montar un consejo de administración que es o una de dos, un club de amigos del fundador que siempre van a decir lo que el fundador espera que digan, o una reunión de café, porque no hay un plan estratégico, porque no hay indicadores, porque no realmente le damos forma y vida al gobierno. Sí, claro. ¿Podrá ser también desde ahí, Luis, desde el mismo protocolo? Sí, claro, a veces el protocolo también es cosmético, y se vuelve cosmético porque la familia no lo implanta, ¿no? Y hablando pues del tema del directorio, es sumamente importante en la transición cuando el fundador es al mismo tiempo el gerente general, ¿no? Y a veces por querer ser gerente general también quiere ser el presidente del directorio, ¿no? Y entonces a veces hay casos de algunas empresarios que yo le he dicho, oye, si no fueras tú el dueño, habría que ya despedirte, ¿no? Por los resultados que estás logrando. Y a veces sucede, ¿no? O sea, porque una de las responsabilidades principales de un director es asegurarse que tiene el mejor gerente general y el mejor equipo de gerentes trabajando con ellos. Entonces, es otro reto, ¿no? En el proceso de sucesión. Y a veces, pues, yo a veces le digo a la familia, cuando tú decides trabajar en una familia, perdón, una empresa de tu familia,
tú tienes que rendir cuentas. Si quieres jugar el rol de trabajador, gerente general, tú tienes que rendir cuentas. Tú no puedes hacer lo que te da la gana en la empresa, diciéndolo así criollamente. En cambio, si tú decides ser parte del gobierno, estar en un directorio, si es que finalmente estás, o ser accionista, tú exiges cuentas, ¿no? Como accionista le exiges cuentas a tu directorio, el directorio exige cuentas al gerente. Entonces, a veces, eso va a depender del tamaño de empresa también, ¿no? Pero a veces suele ser recomendable que los miembros de la familia se vayan preparando para el rol de gobernar las empresas y no desarrollar su vida con la meta de trabajar en la empresa de papá o la empresa de mamá, ¿no? O sea, yo creo que se deben preparar para la vida y ver esto, pues, en la medida de lo posible como un mejor ingreso, porque lamentablemente, pues, en la mayoría de los casos las empresas terminan dividiendo a las familias, ¿no?